El pasaje que nos corresponde aquí en la Iglesia Gozo Soberano es Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera de Timoteo 3 al 5, dice así la palabra del Señor: «Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida». Amén. Pueden sentarse, por favor. Hace 15 días nos tocó la primera predicación y comentábamos que Primera de Timoteo junto con Segunda de Timoteo y la carta a Tito se conocen como las epístolas pastorales. En estas tres cartas Pablo se dirige a sus colaboradores más cercanos para darle instrucciones precisas con respecto a la vida y el orden de las iglesias locales. Pero las instrucciones que da el apóstol Pablo a los colaboradores y particularmente a Timoteo nos iban a servir, no solamente iban a servir a la iglesia primitiva, sino también iban a servir para nosotros en este día. Decíamos que por cuanto cada una de estas epístolas hoy forma parte del canon de las Escrituras. Y como dijimos también la última vez, Primera de Timoteo trata temas muy importantes como hablábamos cuáles eran los requisitos necesarios para un anciano, obispo o pastor, cuáles eran los requisitos para un diácono, cuál era el uso adecuado de los recursos que el Señor nos ha dado, particularmente decíamos quién se iba a hacer cargo de los pobres, como lo describe también Timoteo a Pablo, o qué decir acerca de la relación entre los creyentes unos con otros. Temas muy importantes que trata esta primera epístola. Pero el otro tema que Pablo enfatiza particularmente en esta carta es respecto a la sana doctrina y a los falsos maestros. Curioso, en la providencia de Dios nos va a seguir abriendo el entendimiento con respecto a este tema. Este era un asunto de suma importancia que afectaba directamente la salud espiritual de las iglesias, así que era necesario tratarlo de forma inmediata. El versículo 1, vimos que Pablo le escribe a Timoteo de una manera formal, a pesar de ellos llevar una relación muy cercana y muy íntima. Era necesario que este verdadero hijo en la fe sintiera el peso de las palabras que estaban contenidas en esta epístola. Estas palabras iban a servir, por lo que pone el sello el apóstol Pablo en el versículo 1 diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Ahora bien, luego vemos en el versículo 2, agrega las palabras gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Dado que la tarea que tenía por delante no iba a ser en absoluto nada sencilla, él tenía que enfrentar a estos hombres, o como lo hemos dicho, estos falsos maestros. Así que estas palabras que Pablo le da en el versículo 2 iban a servir de aliento y fortaleza para que Timoteo pudiera llevar a cabo tan difícil tarea que tenía por delante. Timoteo debería de tener presente algo. Timoteo, estas bendiciones que te estoy recordando van a estar contigo aún en medio de estas dificultades. Después de decir esto, el apóstol Pablo no continuó alabando a Dios, como recordamos las salutaciones o los saludos que vemos en Efesios, cuando después de hacer unos saludos similares a los que hace a Timoteo, continúa diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No lo hace ahora, si te das cuenta, en esta epístola, y tampoco hace lo que hizo en Primera de Corintios, cuando da una lista larga de agradecimientos. No hace nada de esto, sino va directamente al asunto que le preocupa.
Y esto es para que veamos la urgencia que tiene el apóstol Pablo. ¿Cuál es el asunto que le preocupa? Versículo 3, después de un saludo muy cortito, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esa era la urgencia que tenía Pablo. Así que es muy probable que el apóstol Pablo, antes de salir a Macedonia, había estado, por supuesto, en la ciudad de Éfeso junto con Timoteo. Esto, de acuerdo al orden que vemos en la Escritura, pudo haberse dado después de su primer encarcelamiento. Y una vez más, el apóstol Pablo es alguien realmente atípico a cualquier santo. A lo mejor algunos hubieran dicho, después de mi primer encarcelamiento, justo es que vaya a descansar, a meditar y a tratar aún de discernir algunos aspectos de la voluntad de Dios. Pero Pablo estaba muy preocupado porque él sabía la necesidad de conocer cuál era el estado espiritual de una de las iglesias que él mismo había fundado. Y que además era una de las iglesias que tenían una importancia muy particular en aquellos tiempos. Entonces, el apóstol Pablo, al haber estado ahí y al percatarse de algunas situaciones que la ponían en riesgo a la iglesia, le pide a su amigo y colaborador de toda su confianza, su hijo amado Timoteo, su hijo en la fe Timoteo, que se quedara trabajando en Éfeso con el fin de llevar a cabo y de pelear la buena batalla. Te das cuenta que el apóstol Pablo utiliza una palabra, le dice, como te rogué. Es interesante ver. Esto nos transmite la idea de suplicar, implorar, demandar o inquirir. La implicación de haberle pedido con tal vehemencia que se quedara en Éfeso es que quizás Timoteo había considerado la posibilidad de salir de Éfeso y por lo tanto él le pide con todo ruego. A pesar de ser un verdadero hijo en la fe, decíamos, cuando hablemos de un verdadero hijo en la fe, un verdadero creyente, a pesar de ser un discípulo del mismo apóstol Pablo, Timoteo estaba intimidado por todos aquellos que lo menospreciaban en su juventud. Por eso en esta misma epístola, capítulo 4, versículo 12, de esta epístola pastoral, él le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Así que es posible que él se sintiera insuficiente en un momento determinado para poder enfrentar los argumentos de estos falsos maestros. Recordemos que se trataba de hombres que formaban parte del liderazgo dentro de la iglesia. No eran cualquier tipo de discípulos con los cuales se iba a enfrentar Timoteo. Timoteo no solo debería de quedarse allí ministrando, levantando ancianos, levantando diáconos, atendiendo diferentes asuntos de la administración y del gobierno de la iglesia, lo cual ciertamente es indispensable, sino debería de quedarse allí con el objeto de corregir todo aquello que estaba mal. Timoteo debe ordenar a esos individuos que prediquen la sana doctrina y no enseñen diferente doctrina, dice el texto que estamos estudiando. Lo retomamos para tenerlo y arrastrarlo en nuestro corazón, pues es la palabra que se queda impresa en cada uno de nosotros. Te rogué, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Debes de acatar la ordenanza que te estoy dando, Timoteo. Pablo nos ha dicho que el creyente está librando una lucha espiritual, ¿recuerdas? Y es una lucha a muerte, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores, contra los gobernadores de las tinieblas del presente siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es una lucha contra personas comunes y corrientes, aunque ocupen un liderazgo. Hay algo atrás en cada uno de estos falsos maestros, hay alguien atrás, hay un mentor. Su mentor es su padre, el diablo. Así que el Señor Jesús nos ha dicho que Satanás no solamente es homicida, sino también es mentiroso
y padre de mentira. En donde quiere entonces que Dios siembre la palabra de verdad, Satanás, ¿qué va a tratar de sembrar? Mentira, engaño y error. Esa es su función continua del engañador. Una de las maneras en que Satanás buscará persistentemente destruir al pueblo de Dios es mediante la infiltración de falsas doctrinas. Esto ha sido una lucha constante a lo largo de la historia de la iglesia. El pueblo de Dios ha tenido que enfrentar a estos falsos maestros. Y quisiera solamente traer uno de los pasajes del Antiguo Testamento para ver que esto ha sido una realidad a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, versículo 24 al 27. Dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Y bueno, podríamos encontrar muchos otros pasajes que nos muestran esta lucha que se ha dado a lo largo de la historia. De la misma manera, el Señor Jesucristo nos ha advertido en el Nuevo Testamento con respecto a estos falsos maestros. Mateo capítulo 7, versículo 15 y 17, el Señor mismo nos advierte y nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Siempre es interesante recordar este tipo de versículos: lobos rapaces vestidos de ovejas, lo cual implica que no es fácil discernir o tratar de identificarlos en un inicio. Sin embargo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, nos va a ayudar a discernir la verdad del error para poder identificar. Dos de las principales características de estos hombres de los cuales está advirtiendo Pablo a Timoteo es que no solamente el punto o el problema no es solamente lo que hablan, porque sabemos que muchos hablan por medio de textos bíblicos si los utilizan. Sin embargo, lo importante es lo que ellos normalmente dejan de hablar, lo que ya no hablan. Y punto número 2 también, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, podemos observarlo por medio de sus frutos. Dice Mateo 24, versículo 11, y me salto al 24. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esta es la misma enseñanza que luego el Señor Jesucristo reitera en el Sermón de los Olivos en Mateo 24. Esto en Mateo 24. Ahora, no solamente es una advertencia del Señor Jesucristo, ahora una advertencia del apóstol Pablo, sino el mismo apóstol Juan, en un momento dado también nos advirtió que habría muchos anticristos y falsos maestros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Así entonces, estos falsos maestros, esto está en la Escritura para amonestarnos a cada uno de nosotros, para que seamos sensibles, para que seamos cuidadosos. Estos falsos maestros son una verdadera amenaza para la iglesia, porque como lo hemos visto, son hijos del diablo, engañadores, enemigos de toda justicia, y algo que ellos siempre van a enfocarse, pervertidores del Evangelio, que es el mensaje por excelencia que tiene poder de Dios para salvar. La iglesia de Éfeso fue una de esas iglesias que decíamos era una de las más sólidas de la iglesia temprana,
Inclusive algunos de los mejores predicadores estuvieron ahí, hablando particularmente de Aquila, de Tíquico, el mismo Timoteo y el apóstol Pablo, quien estuvo ministrando esa iglesia como pastor durante 3 años. O sea que lo que quiero transmitirte es que en términos generales esa iglesia estuvo guardada, resguardada por gente santa, y a pesar de eso no pudo librarla. No se libró de la influencia de los falsos maestros, y eso lo digo porque aquí no está ni Aquila, no está Timoteo, no están esos hombres que tenían un particular llamado de parte del Señor, como lugartenientes apostólicos. A pesar de esto, decíamos, sí se da lo que Pablo había profetizado en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, versículo 28, vemos cómo Pablo lo había profetizado y quizás fue lo que lo movió a estar al pendiente más particularmente de la iglesia. Hechos 20, 28 dice, texto que conocemos, pero que aplica a lo que Pablo está exhortando. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Solo te recuerdo algo, el contexto literalmente es que le estaba diciendo prácticamente en la partida del apóstol Pablo, que esto se iba a dar hablando en el contexto de la iglesia de Éfeso. Era algo contextual y algo que se estaba cumpliendo particularmente en esta iglesia. Así entonces, en su estancia el apóstol Pablo se llegó a percatar de que había muchas cosas que se estaban manejando inadecuadamente. Él mismo, recordamos, más adelante en este mismo capítulo 1, inicia la limpieza de la iglesia expulsando a 2 falsos maestros e instruye por medio de este pasaje, de este versículo 3, a Timoteo a continuar con este mismo trabajo. No eran estos falsos maestros, no eran cualquier tipo de discípulos. ¿Y por qué podemos inferir que no eran cualquier tipo de discípulos? Podríamos dar al menos 4 razones para poder entenderlo y llegar a la conclusión de que finalmente sí eran ancianos y ocupaban un lugar de liderazgo dentro de la iglesia de Éfeso. Número 1, en primer lugar, ellos se hacían a sí mismos maestros. Observa, si tienes abierta la escritura en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, queriendo ser doctores de la ley. Entonces, asimismo se querían hacer ellos maestros. Una función que estaba reservada, por supuesto, para los ancianos o los pastores de la iglesia, como lo podemos ver más adelante en el capítulo 3, donde se habla acerca de los requisitos para los ancianos. En el capítulo 3, versículo 2, se ve muy claro cuando Pablo les dice, no dado al vino, de esta misma epístola, 1 Timoteo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne, pero es necesario, es el 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Número 2, ¿por qué otra razón damos por hecho que está hablando de líderes dentro de la iglesia? Fue Pablo y no la iglesia quien expulsó a Himeneo y Alejandro, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 19 y 20, cuando vemos la expulsión de Himeneo y Alejandro, lo que implica entonces formaban parte del liderazgo de la iglesia, y la propia iglesia no pudo llevar a cabo la expulsión de estos líderes. Tercer aspecto, los requisitos de un anciano o de un pastor son mencionados en el capítulo 3. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de estos falsos maestros no cumplían con el estándar
que Dios demandaba. Número 4, Pablo exhorta a los ancianos también, aquellos que persistan en estar pecando, dice Pablo, deben de ser disciplinados públicamente. La implicación es que está hablando de estos falsos maestros, es decir, si una vez que sean confrontados por parte de Timoteo perseveran en su pecado, ellos deben de ser públicamente expuestos y disciplinados. Pero esta advertencia no solamente aplica para la iglesia temprana, aplica también para cada uno de nosotros, para cada una de las iglesias que el Señor ha levantado. Lo que ha sucedido en esta iglesia le puede acontecer a toda aquella que se esfuerce en predicar correctamente la verdad del Evangelio. Va a experimentar de una manera externa de lobos rapaces, de falsos maestros que vengan externamente, o inclusive, como sucedió en Éfeso, dentro de ellos mismos se habían levantado estos falsos maestros y podríamos estar expuestos al igual que la iglesia de Éfeso. Ahora, cuando pienses en un falso maestro, en tu mente debe de venir inmediatamente que estamos hablando de lo que Pablo advierte en el libro de los Hechos 20, lobos rapaces. Eso es lo que quiere decir Pablo. Ahora, una característica muy importante con respecto a un lobo, un falso maestro, como lo dice el apóstol Pablo, y esto quiero que abras tus oídos, es muy importante. Los falsos maestros normalmente quieren guiar y dirigir a la gente hacia sus propias personas, hacia su propia forma o vida espiritual de ser. No pongas tu confianza en un hombre, pero sí ponle en mí. Ese más o menos es el proceder de este tipo de personas. Quieren sustituir al Señor por ponerse ellos mismos, y es a lo que debemos ser sumamente cuidadosos. Arrastran tras de sí, son astutos y tienen apariencia de piedad. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia y enfatizan nuevamente las obras, cuyo fin es conforme a sus obras, conforme a su piedad. Obviamente no hay piedad, te diría yo, conforme a su impiedad, más explícitamente hablando. Estos textos entonces nos muestran algo muy importante, la necesidad tanto del liderazgo, pero también de los miembros responsables de estar velando para que las falsas doctrinas no entren y dañen la unidad de nuestra fe. Hablábamos hace rato de la importancia de estar expuestos a la confesión de fe. Y aquí, curiosamente, el apóstol Pablo, cuando habla de la fe, está hablando del conjunto de doctrinas que hemos abrazado. Si queremos cuidar la iglesia como miembros responsables, como parte del liderazgo, tenemos que velar que esos falsos maestros no quieran minar las doctrinas que nosotros hemos abrazado. Y más adelante vamos a ver lo grave que es cuando logran hacerlo. ¿Qué sucede cuando logran llevarlo a cabo? Una de las más terribles consecuencias cuando es minada la doctrina es que la conducta es también minada. Pablo, decíamos, tiene ahora una preocupación en mente: mantener la sana doctrina, pero también mantener la sana piedad. Si yo empiezo a afectar la doctrina que Dios nos ha dado, la doctrina que veremos, apostólica, las enseñanzas apostólicas, y están siendo minadas, van a repercutir directamente en nuestra manera de vivir, es decir, en nuestra ética cristiana. De ahí la gran importancia de que estemos apercibidos a ello. Pablo entonces le dice a Timoteo, por lo tanto, por la importancia que tiene, que mande a esos hombres que no enseñen diferente doctrina. Verbo mandar, término militar que exige la obediencia de un inferior a una orden de un superior. A los falsos maestros no se les debe nunca tomar como algo ligero, sino más bien como dijo Pablo a Tito. Escucha las palabras que Pablo le dice a Tito en Tito 1:11. Es necesario taparles la boca
Es decir, ve y actúa. Es algo tan delicado, algo que puede destruir y minar fuertemente la iglesia. No permitámosles entonces que enseñen el error. Por lo que Timoteo entonces debe de usar, y ahora ya tiene sentido el versículo 1, todo el peso de lo que es la autoridad apostólica de Pablo. ¿Recuerdas? Habíamos dicho que había sido muy sobrio, a pesar de que lo estima mucho, que tenían una relación muy cercana, pero debes de saber algo, Timoteo, yo te voy a respaldar. Y Timoteo no solamente estaba respaldado por la autoridad de Pablo, recordemos, el mismo Timoteo, por la imposición del presbiterio, de acuerdo a la Escritura, es decir, por mandato mismo de Dios, había recibido instrucciones para llevarlo a cabo. Es decir, en su calidad de delegado o lugarteniente apostólico, Timoteo tenía todo el peso de la ley para callarlos. Eso es lo que le está diciendo. Recuerda esto y tápales la boca. Ya no les permitas que hablen eso. Pablo se refiere a estos maestros también con un término que puedes ver en el texto, donde dice, algunos que no enseñen diferente doctrina. A lo largo de la carta, de esta carta que estamos estudiando, el apóstol Pablo vuelve a utilizar el término algunos para referirse a estos opositores del Evangelio. Por ejemplo, solo para citar dos textos, lo encontramos en el versículo 6 y en el versículo 19, donde habla el término algunos que se desviaron. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, dice el apóstol Pablo. Esta palabra implica dos cosas. Una, primeramente, que no eran muchos, los cuales está tratando el apóstol Pablo de tener cuidado de ellos. Y por otro lado, aunque no eran muchos, lo que sí está diciendo el apóstol Pablo es que tenían una gran influencia dentro de la iglesia. Y no solamente, recordemos, dentro de la iglesia de Éfeso, que era la principal, sino de aquellas iglesias que estaban en su contorno y que tienen que ver con Asia Menor, todas aquellas que se encontraban en la zona de Asia Menor. Ahora, vamos a tratar de meditar en algo. Vemos que Pablo omite los nombres de estos falsos maestros, llamándoles simplemente algunos. ¿Por qué Pablo lo omite? Si vemos que en el versículo 20 dice Himeneo y Alejandro, o sea, especifica cada uno de los nombres. ¿Por qué esto? Porque probablemente el apóstol Pablo tenía la esperanza, la gran esperanza que ante la exhortación que llevaría a cabo Timoteo, estos hombres pudieran arrepentirse y terminaran, por supuesto, no perdiéndose. ¿Cuál es el propósito normal de la disciplina, exhortación, confrontación y todo lo que es necesario para la buena edificación dentro de la iglesia? Ese es uno de los propósitos que tiene. Entonces, tal vez no habían llegado al grado del error que habían cometido Himeneo y Alejandro, que sí son específicamente mencionados en el versículo 20 de esta carta. No solo son mencionados, dice que fueron expulsados y literalmente fueron entregados a Satanás. No solamente expulsados, entregados, abandonados ya a Satanás. Y esto nos deja ver un poco de la sabiduría y del discernimiento que el apóstol Pablo aplicaba en los diferentes asuntos de la iglesia. Valoraba entre uno y otro. No todos son iguales, aunque pareciera que es el mismo problema. Hay que tratar de buscar y discernir particularmente entre algunos de los otros. Todo el contexto general para poder llegar a una conclusión como lo hizo el apóstol Pablo. Timoteo entonces debe demandar a esos hombres que solo prediquen la sana doctrina, es decir, la verdad de la enseñanza apostólica, la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. La enseñanza de los apóstoles es o fue
y seguirá siendo la norma por la cual siempre debe de juzgarse toda enseñanza. Esto lo vemos a la luz del libro de Efesios que hemos estudiado hace meses, Efesios 2, versículo 19 y 20, vemos cómo ahí encontramos ese fundamento con respecto a la enseñanza de los apóstoles. Efesios 2, 19 y 20 dice, es que el aire no me ayuda, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces habla de la enseñanza apostólica. Así entonces vemos que tanto apóstoles como profetas fueron los instrumentos para revelar la voluntad de Dios. Esta verdad revelada es la que trae verdadero crecimiento y estabilidad dentro de la iglesia. Esta verdad enseñada por los apóstoles, y eso lo podemos inferir del capítulo 4, versículo 11 del libro de Efesios, donde dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice él: ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La sana doctrina, la doctrina enseñada por los apóstoles, fundamental, y no podemos apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Pablo nos da una advertencia muy seria si llegamos a aceptar una enseñanza diferente a la que él mismo como apóstol había dado, diciendo que si alguno predicaba un evangelio diferente al que os he enseñado, dice él, quede bajo maldición. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Si quieres vamos a verlo nada más para que el temor de Dios entre, y es congruente lo que Pablo está queriendo evitar para que no haya desviaciones con respecto a la sana doctrina. Dice Pablo: mas si aún nosotros, Gálatas 1, 6 al 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice él, sea anatema, quede eternamente bajo maldición. De allí la importancia de hacer callar a estos falsos maestros. Ahora bien, ya entendimos quiénes eran los falsos maestros, ya sabemos que tenemos que estar apercibidos de ellos, que no alteren la sana doctrina, pero vamos a ver entonces qué estaban enseñando estos falsos maestros y cuál era el fruto que produce este tipo de enseñanzas, y lo dice el versículo 4 que nos da Pablo. 1 Timoteo 1:4 continúa Pablo diciendo: ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, dice, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué produce? Ya lo describe aquí el apóstol Pablo. Entonces vemos que después de haber ya descrito las características de los falsos maestros, ahora nos va a decir de manera muy específica en qué consiste el error. Y dice él que se trataba de fábulas y genealogías interminables, o dicho de otra manera, leyendas o historias fantasiosas creadas por los hombres. Leyendas o historias fantasiosas creadas por los hombres. A la luz del capítulo 1, versículo 7 de esta epístola que estamos estudiando, aprendemos que estas consistían o contenían ciertos elementos judíos, porque los falsos maestros, recordemos, querían ser maestros de la ley. Las fábulas, las genealogías interminables, usualmente estaban relacionadas con interpretaciones alegóricas o legendarias del Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a tratar de aterrizarlo para que quede de una manera más sencilla. Pero particularmente cuando pensamos en esas genealogías, nosotros recordamos que en el libro de Génesis encontramos muchas de ellas.
particularmente hablando quizás de los patriarcas, de los hijos de Isaac. Ahora bien, ¿cómo era esto? ¿Cómo lo mezclaban? ¿Cómo mezclaban la verdad con el error? Y muchos que llegan por primera vez o por primeras veces a esta iglesia y que a veces consideran, es que en donde yo vengo o a donde yo conocí, sí hablaban de la Escritura, sí mencionaban constantemente la palabra de Dios. Tengo que recordarte que los falsos maestros de los cuales habla el apóstol Pablo también lo hacían. Sus genealogías no estaban sacadas en ese sentido fuera de la Escritura. Lo que hacían ellos literalmente, tomaban una de las listas de la genealogía, tomaban un nombre y empezaban a desarrollar historias maravillosas, hermosas y fantasiosas de acuerdo a la imaginación de su propio corazón. Y en medio del desarrollo de las historias que ellos desarrollaban, estaba llena de especulaciones. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que entonces cuando Isaac estaba peleando en ese momento con el ángel, una circunstancia externa que no alcanzamos a ver nunca en la Escritura, pero ellos la empiezan a desarrollar y a aumentar. Eso es lo que Pablo está transmitiendo con ese tipo de historias fantásticas. Ahora, ¿qué sucedió después de que las hicieron? Todas ellas terminaron agregándose al relato sagrado, es decir, después formaron parte del menú regular dentro de las sinagogas. Finalmente fueron escritos en una porción del Talmud, que son los escritos rabínicos, dentro de una sección que se llama el Haggadah, siempre me cuesta trabajo, pero el Haggadah rabínico, esta porción literal de estas fábulas y genealogías interminables. Así que los falsos maestros estaban desviando a los hermanos para escuchar estas largas historias fantasiosas, haciéndolos creer estas doctrinas de demonios, haciéndoles creer que estas doctrinas de demonios eran la verdad de Dios. Por eso Pablo en el capítulo 4, versículo 1 de esta misma carta, los vuelve a exhortar acerca de probad los espíritus, probad si son de Dios, porque en el postrero tiempo habrá espíritus, dice 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y esto es lo que Pablo está advirtiendo en este momento. Así que Pablo termina ese versículo ridiculizando a los maestros, diciéndoles lo siguiente, dice Pablo acerca de esto, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te mando ahora. No, más adelante es donde él les dice o lo reprende, hablándoles de fábulas, lo ridiculiza al llamarle fábulas profanas y de viejas. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere decirles con ese término de fábulas profanas y de viejas? Esta frase es interesante. Pablo lo que quiere decirles es una forma de insultarlos o minimizarlos de acuerdo a lo que ellos estaban enseñando. En la filosofía griega, esto se aplicaba como un insulto precisamente a todas las personas que no tenían educación o una sofisticación filosófica. Eso es lo que los quería reprender de alguna manera el apóstol Pablo. Todas esas enseñanzas falsas de genealogías y mitos eran tomadas del Antiguo Testamento, pero vemos que eran vanas, eran inútiles y contrarias a la verdad del Evangelio. Ahora, hasta aquí creo que no tenemos ninguna duda de lo que Pablo quería mostrar acerca de estos falsos maestros que se encontraban en Éfeso. Pero ahora vamos a verlo en nuestro contexto de nuestra realidad. En todo tiempo siempre va a haber este tipo de personas que les gusta poner atención a esta clase de mezclas entre la verdad y el error. Les encanta escuchar cosas extrañas que les llama o les hace comezón en sus oídos. Por ejemplo,
Hay personas que les encanta escuchar acerca de la historia o todos los relatos que están en el libro de Enoc. Y les encanta tener discusiones semana tras semana. La Ciudad de México, algún día llegó un muchacho y cada 8 días el tema que tenía en su boca tenía que ver con el libro de Enoc. Y el libro de Enoc, evidentemente mezclado con muchas verdades del canon de las Escrituras. Finalmente el muchacho evidentemente se apartó. Cuando no hay una verdadera fe, cuando no hay un verdadero evangelio en las vidas, las personas no son santificadas, purificadas del error, sino que siguen el error, como lo hicieron muchos en los tiempos de Himeneo y Alejandro. O bien una historia también que les encanta escuchar historias extrañas, pero que acaricien, como lo decíamos, sus oídos. Les gustan los debates con respecto a las fechas, con respecto a algunas definiciones, y de este modo ponen la tradición humana por encima de la ley de Dios. Otro de los ejemplos muy comunes hoy en nuestros días es, por ejemplo, en lugar de estar abrazando lo que es la palabra infalible de Dios, prefieren ver un video, quizás de alguna historia de Moisés, una historia de Moisés que ni siquiera está arraigada a la Escritura. Por ejemplo, lo que sacó, no sé si Walt Disney o no sé qué empresa, pero le llamaron El Príncipe de Egipto. Y creen que esas tonterías es la vida de Moisés. Pero tú puedes encontrar inclusive en el internet, por ejemplo, la historia de David, una historia de David que no está fundamentada en la Escritura, hablando particularmente con respecto al pecado de Betsabé, pero mezclada de muchísimos errores y fantasías por parte de los productores. ¿O qué decir de aquellos videos que hay con respecto a Esther y el rey Asuero, nuevamente creando en medio de toda esa historia sí bíblica, pues los toman de ahí, una preciosa historia de romance? No es el propósito de lo que Dios quiere hablar por medio de cada uno de ellos. Ellos deberían más bien verlo a la luz de lo que es la perspectiva bíblica, histórica, y qué lugar tiene cada uno de estos aspectos en la revelación del plan redentor de Dios. Así es como debemos tomar. ¿Cuál fue el plan que se tuvo con Esther? Y tratarlo de ver a la luz del contexto redentor. ¿Qué decir de hoy? Muchos farsantes. Muchos de nosotros sabemos de predicadores que en lugar de predicar continuamente el Evangelio, inclusive como Spurgeon lo insiste en todo momento, que nunca debe haber una predicación sin haber hablado del Evangelio. Pero hay muchos, en lugar de hablar del Evangelio, les gusta y les fascina hablar de los últimos tiempos, haciendo un énfasis muy particular con respecto, y lo han oído muchos de ustedes, las lunas rojas en los ovnis. Buscan descifrar quién es el anticristo, establecen fechas específicas de la segunda venida de Cristo. Y cuanto más tonterías pueden llegar a producir estas personas. ¿Qué creen los oyentes? Los atrae, les crea una cierta fascinación y puedes ver que muchos son arrastrados por ellos. Esto es lo que le gusta escuchar a la gente. Cosas que realmente son misteriosas, pero por otro lado, háblales del Evangelio y se sienten retorcidos porque eso es confrontativo con respecto a su pecado. Es algo que es una realidad hoy en nuestros días. Y solamente para dar un ejemplo muy sencillo con respecto a esto, piensa solamente en aquella secta llamada de los adventistas, que iniciaron como adventistas pero terminaron del séptimo día, donde ellos especulaban continuamente. Su primer fundador, de apellido Müller, constantemente él decía que el fin del mundo era tal fecha y ponía el año, ponía el mes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene Elena G. de White, ella dice, espérate, nuestro profeta estaba bien, solo que eso se dio allá en el lugar celestial, todavía no se había dado aquí en la tierra, ya físicamente el hecho de la segunda venida de Cristo, decía ella. Pero Elena G. de White vuelve a poner fechas acerca de la segunda venida de Cristo. Ahora, tú dices, bueno, ¿y ahí dónde está la mezcla de la verdad y el error? Ellos tomaban elementos de Daniel capítulo 8 para hacer sus fantasías, sus razonamientos carnales y llegaban a sus propias conclusiones.
y terminó naciendo la secta de los adventistas del séptimo día. Una mezcla sutil de la verdad y el error. Y bueno, podríamos estar hablando de los mormones y de todos aquellos, o podríamos estar hablando de muchos grupos evangélicos que existen y han mezclado la verdad con el error. Segunda Timoteo 4:3 dice así la advertencia de Pablo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, esto es lo que predicaban estos falsos maestros. ¿Cuál era el fruto de su predicación? ¿Qué provocaban con sus fábulas? ¿A dónde llegaban? ¿A dónde llevaban a los congregantes con sus largas genealogías? Pablo responde: producen disputas más bien que edificación, que es por edificación de Dios, que es por fe, disputas. Así que Timoteo debe de exhortarlos delante del Señor a que no contiendan ya más sobre palabras. Eso hace una insistencia también en la segunda carta pastoral que Pablo le manda, que insista, que no prediquen, que no contiendan sobre palabras, lo cual dice él para nada aprovecha si no es para perdición de los oyentes. ¿Por qué es para perdición de los oyentes? ¿La genealogía tiene poder de Dios para salvar? ¿Las historias fantasiosas sí te pueden transformar? No. Las historias fantasiosas solamente te pueden hacer sentar junto con otros que están igual de perdidos con el que las está escuchando. Es decir, se entretienen en su propia imaginación de su propia religión. Timoteo entonces debe de exhortarlos con toda firmeza. Acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Esta última frase también podemos entenderla de la siguiente manera: en vez de avanzar el plan de Dios, que es por fe, estas herejías eran contrarias a lo que es el evangelio verdadero, el evangelio de la fe salvadora, el evangelio que proclama que solo la fe en la obra del Señor Jesucristo salva, totalmente adverso a lo que ellos estaban enseñando. Solamente Cristo, sin el esfuerzo humano, como hoy lo comentaba el hermano Aarón en la confesión de fe. Al evangelio que proclama que solo la fe en la obra de Cristo salva. No cualquier otro sistema, en contraste a cualquier otro sistema religioso que intenta que la gente sea salva por medio de obras o de su propio esfuerzos. Decíamos, los falsos maestros, como todos los demás falsos maestros, ofrecían un camino a Dios que requería esfuerzos humanos por medio de algún tipo de legalismo, lo que representaba una seria amenaza para las personas, ya que las dirige por el camino de la perdición eterna, y por lo tanto, la conclusión es que no debemos de tomarlo a la ligera. Hasta aquí casi terminamos el pasaje. Sin embargo, para que podamos contrarrestar lo que produce la sana doctrina con lo que produce las falsas enseñanzas de estos falsos maestros, el apóstol Pablo termina el versículo 5 diciendo: ¿cuál es el contraste entre la predicación apostólica, la que han recibido, y la de los falsos maestros? Versículo 5, capítulo 1, 1 Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento que da Pablo es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. ¿Qué produce una buena enseñanza? Lo que Pablo nos está diciendo aquí. ¿Qué produce una mala enseñanza? Lo que hemos dicho acerca de los falsos maestros. Pero ahora vamos a desarrollarla para tratar de entender profundamente este aspecto que nos enseña Pablo. Decíamos, la falsa enseñanza produce disputas más bien que edificación, dice, ¿no? Disputas, discusiones, es lo que produce, disputas vanas. ¿Qué es lo que produce entonces la sana doctrina? La sana doctrina produce lo que Dios requiere. ¿Y qué es lo que Dios requiere? Dios requiere amor, pero no amor romántico, amor a Dios y amor al prójimo. ¿Y cómo es eso? Amor hacia Él y amor hacia el prójimo. Es indispensable entonces con eso que los creyentes, primero, por medio de la sana doctrina,
conforme tú estás exponiéndote a la palabra sana del Señor, en automático hay una santificación progresiva en tu corazón que te lleva a entender más quién es Dios y por lo tanto te lleva a amar más a Dios por medio de un mayor conocimiento de quién es Dios. Pero a su vez nos lleva también a establecer una manera en que debemos de relacionarnos en forma horizontal con nuestro prójimo para que aprendamos a amarlos como a nosotros mismos. Eso es lo que genera la sana doctrina. El Señor Jesucristo lo diría en Mateo 22, 37, y me brinco al 39 de la siguiente manera. Dice: amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. Ahora, el apóstol Pablo nos estará pidiendo algo imposible que podamos llevar a cabo, de acuerdo a lo que está diciendo. Dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Yo pregunto entonces, ¿no acaso un aspecto distintivo de todos aquellos que son santos y fieles en el Señor es el amor? Eso no lo digo yo, eso lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Eso lo dijo el Señor mismo, una característica normal de los creyentes. ¿Qué decir de Pablo en el libro de Efesios? También recordamos dos características: la fe en el Señor Jesucristo, que produce que se amen los unos a los otros. Él lo dice de esta manera acerca de la acción de gracias que levanta con respecto a este amor, diciendo que estaba maravillado por esa fe en Cristo y por el amor a todos los santos que había escuchado de cada uno de ellos. Pero en palabras del apóstol Juan también podríamos decirlo de la siguiente manera, esta característica: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces es algo factible, posible y real que Dios ha puesto en el corazón de los creyentes. Y observa nuevamente esto: los falsos maestros, decíamos, ¿hacia dónde quieren arrastrar? Sígueme a mí. El día que escuches algo similar a eso, huye, corre, aléjate. Ya te estás acercando a la fe a un individuo. Y escucha, aquí nunca se dirige hacia personas como para que ese sea a quien debes de seguir. En la medida que nosotros expongamos la sana doctrina, ¿qué va a producir en el corazón de cada uno de los oyentes o miembros de la iglesia? Decíamos, lejos de que te veas, tú puedas mirar a un hombre, al escuchar la santa palabra de Dios expuesta en el contexto que debe ser, te produce algo: mayor amor hacia tu Dios y mayor amor hacia tu prójimo. Un contraste total en el fruto que trae la sana doctrina. Constantemente es lo que Dios, es lo que va a producir esta. Ahora, Pablo, de acuerdo a este último versículo, dice que emana de tres fuentes principales esta clase de amor. Número 1, dice que emana, la fuente primera, o una de las tres fuentes, es que emana de un corazón limpio. Un corazón limpio. Este no es un tema nuevo aquí en el Nuevo Testamento. Recordamos en el Antiguo Testamento también que continuamente se hablaba acerca de la importancia del corazón. Solamente para traer a tu mente algunos de estos ejemplos, recordamos el Salmo 51, cuando el rey David, después de haber pecado con Betsabé, uno de sus clamores principales, ¿cuál fue? Crea en mí, oh Dios, dice, un corazón limpio. No era nuevo, era algo que constantemente se pedía. ¿O qué decir cuando el salmista dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Continúa diciendo en el Salmo 24, versículo 3, continúa diciendo, dice: el limpio de manos y puro de corazón, nada nuevo debajo del sol. Esto es algo que siempre ha requerido el Señor. Ahora no son los únicos. El sacerdote Asaf exclama de la siguiente manera, diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los rectos de corazón. ¿De qué está hablando?
creo que ya nos queda claro en cuanto a lo que Dios demanda, el tipo de amor, la primer fuente. Ok, un corazón, está hablando en términos generales de un corazón que ha sido regenerado, un corazón que ahora es obediente a Dios, de acuerdo a Romanos 6:17, eso es un corazón limpio. Yo tengo que decirte, la realidad es que tú no puedes amar verdaderamente a menos que Dios cambie tu corazón por medio del poder del Espíritu Santo, regenerándolo, transformando la dureza de este por un corazón sensible a su palabra. Entonces, primer fuente, un corazón limpio. Segunda fuente. Y en esta segunda fuente luego nos vamos a ampliar, porque mantener una conciencia limpia en este mundo tan lleno de pecado no es fácil, pero es mandato de Dios mantener una conciencia. Y de hecho, a lo largo de las epístolas pastorales hay un énfasis particular de la conciencia limpia o de mantener una limpia conciencia. Una conciencia manchada es contrario a lo que Dios hace con un corazón limpio. Una conciencia manchada, obviamente, contrista el Espíritu de Dios. Hay pecado, hay algo en su corazón que no está conforme a la voluntad de Dios. La conciencia es una facultad del hombre, sí, pero ha sido creada por Dios. Y vamos a definirla para entender qué es la conciencia. Es creada por Dios. Y esta facultad consiste en juzgarse a sí mismo, y escucha esto, consiste en juzgarse a sí mismo de acuerdo a la ley de Dios. Dice, ella lo defiende o lo acusa a la persona. Recuerda Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. La mente conoce lo que es bueno, la mente conoce lo que es malo, según los estándares no personales, sino según los estándares de Dios. Y cuando se viola esta norma, la conciencia reacciona según los estándares de Dios. ¿Qué sucede? Cuando alguien viola su conciencia, produce culpabilidad, vergüenza, duda, temor, remordimiento o desesperación. ¿Quieres saber si tienes una conciencia culposa? Ahora, quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de una conciencia culposa en un cristiano, es cuando despiertas y dices, sí es cierto, porque he ocultado tal o cual pecado. Y eso te hace decir, oh no, como dice la Escritura, confesar los pecados unos a los otros. Mantienes la conciencia culposa. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente en un corazón no regenerado puede estar rascándose el estómago y decir, a mí yo no tengo problema, nada me acusa, realmente mi vida delante del Señor puede estar bien, según su propia opinión. Por eso debe ser siempre con respecto a la ley moral de Dios, que yo pueda juzgar lo que hay en mi conciencia. Si hay una violación a cualquier mandamiento, el cristiano va a decir, he pecado. Y ya se va a sentir con la conciencia manchada. Y va a experimentar esto, qué vergüenza, qué pena, ¿cómo lo hice? Pero si no lo experimentas tú, yo a ti te recomiendo el Evangelio, te recomiendo que busques del Señor. Si no alcanzas a entender lo que produce la convicción de haber pecado contra el Señor y mantener una conciencia culposa. Por el contrario, ¿por qué Pablo le dice esta palabra a Timoteo en medio de este pleito que viene encima? Porque lo contrario que produce un corazón limpio, puro y santo, con una limpia conciencia, es confianza, paz, gozo, esperanza y un punto más, Timoteo, valor. Porque tu conciencia está limpia delante de Dios para ir y confrontar de pecado a estos falsos maestros. Decíamos, alguien que está pecando no te puede ir a confrontar si está igual que tú. Si te hay su propia conciencia sucia, dices, mejor le doy la vuelta y no le digo nada y lo dejo pasar, me explico. Por eso es la importancia de mantener una limpia conciencia, porque aun para que yo pueda estar exhortando, edificando, confrontando, mi conciencia debe estar bien delante de Dios. Cuanto más de nosotros que exhortamos continuamente dentro de la iglesia y velamos por la santidad de la iglesia. Entonces, mantener una buena conciencia libre de ofensas contra Dios, contra los hombres, era el propósito de Pablo, y lo puedes encontrar en Hechos, solo apúntalo, 26:14.
Dice Pablo que se mantenía guardando una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Dice Pablo que constantemente buscaba no solamente comportarse honestamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Amor a Dios y amor a mi prójimo. Dos cosas que produce la sana doctrina y que experimentaba el apóstol Pablo. Así que necesitamos la buena conciencia para que amemos a Dios, para que amemos a nuestro prójimo. Una conciencia, como lo hemos dicho, conforme a la santa ley de Dios, porque el amor, dice la Escritura, es el cumplimiento de la ley. Por último, el tercer aspecto, la tercera fuente, la que habla el apóstol Pablo de esta clase de amor, dice que nace de una fe no fingida, o podríamos decir, una fe en la que no hay fingimiento. Y solamente para contextualizar de lo que está hablando el apóstol Pablo, en pocas palabras está diciendo él que esta fe no solamente está de acuerdo intelectualmente con el Evangelio, que podemos saber que muchas gentes dicen, ¿tú crees que Cristo murió? Sí, Cristo murió. Oye, ¿crees que Cristo murió en tu lugar? Sí, creo que murió. Oye, ¿pero ves tu pecado? Sí, lo veo. Intelectualmente sí hay una respuesta, hay una afirmación intelectual o externa, no interna, del corazón acerca del entendimiento del Evangelio. Por eso aquí Pablo habla de una fe no fingida, una fe que solamente es externa, mecánica, de labios, como dice el Señor Jesucristo, aquellos que lo amaban solamente de labios, porque su corazón estaba alejado de Él. Lo contrario de una fe, una verdadera fe que abraza con verdadera confianza las promesas de Dios que se encuentran contenidas en su palabra. Y particularmente, si tú no estás en Cristo, déjame te digo, lo que aquí pide y lo que aquí demanda es que te aferres solamente al Evangelio, básicamente para encontrar la vida eterna, como hoy nos lo testificaba Víctor. Para dar un pequeño resumen muy breve, el propósito de la sana doctrina, el propósito de cada uno de los que predicamos en esta iglesia, en estas iglesias, es producir un verdadero amor en los creyentes. ¿Qué clase de amor? Un amor hacia Dios y un amor para con el prójimo. Es imitar a nuestro Dios y Salvador, que es amor, para que vivamos una vida que sea agradable delante de Él. Inclusive, piensa en esto, si tú eres padre de familia o madre de familia, así como nosotros debemos de esforzarnos a que tú ames al Señor y ames a tu prójimo como a ti mismo, tú debes también de hacer que tus hijos no te miren a ti, sino que miren y aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo. Pero yo te digo, oye, yo no tengo hijos, pero bueno, en el contexto social donde te muevas, debes hacerlo. ¿Quieres que alguien pueda entender que tú verdaderamente no estás buscando lo tuyo, sino lo de Cristo? Llévalos a amar verdaderamente a Cristo. Ahí es donde decía Juan el Bautista, es necesario ahí que yo mengüe para que Cristo crezca. Comparto y los llevo a los pies de Cristo, no los llevo a decir, creo que hoy les di una buena exhortación y los confronté y entonces, y creo que yo, y le dije, y entonces estás bien perdido. Exaltas más lo que tú haces que llevarlo realmente al Señor. Se expone la palabra para dirigir a Dios, no para dirigirlo a ti, para que digan, este hermano, qué bonito, qué espiritual habla. No, eso es lo que Pablo no quiere. Quiere que llevemos a nuestra influencia siempre sea dirigir, amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que debemos estar buscando en todo momento. También en la exhortación que llevemos entre los unos y los otros, en la edificación mutua de los unos o de los otros, ¿cuál debe de ser el propósito? El amor a Dios, y aún yo exhorto por amor a mi prójimo. Eso debe de ser en todo tiempo. Yo te digo algo, a ver, y alguien podría decir, a ver, ahí te va una de las difíciles de aterrizar. Capítulo 1, versículo 20. Tú me dices que debe de haber amor en la exhortación, debe de haber amor en la confrontación, debe de amor para mi prójimo, para la edificación. La pregunta es entonces, Pablo, ¿cómo amó a Himeneo y a Alejandro en ese momento cuando dice, y a los tales fueron expulsados y entregados a Satanás? ¿Hubo amor por parte del apóstol Pablo para con Himeneo y Alejandro? Pregunta.
Hubo amor para con aquel hombre de 1 Corintios 5, donde nuevamente dice, echad a tal hombre fuera. Dice ahí para preservación del alma, que era el propósito fundamental que tenía el apóstol Pablo. Entonces, sí hay amor. ¿Por qué? Porque es la última oportunidad de parte del Señor para que alguien pueda ¿qué? Reconocer el pecado y volver al Señor. ¿Hay amor en ello? Eso es amor realmente. El otro es: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Entonces, no debemos generar disputas vanas, no debemos de anhelar tener seguidores, sino cada uno de nosotros debemos de crecer en el amor a Dios y al prójimo para su gloria. Escucha esto final. Para ello es necesario tener un corazón limpio, pero este corazón limpio, ¿quién lo da? ¿Quién lo regenera? El Espíritu Santo, por medio del Evangelio, lo transforma, hace un corazón que realmente es limpio delante de Dios. Una buena conciencia, ¿quieres mantener una buena conciencia? Debe estar gobernada por la ley de Dios. Es la única manera que podemos mantenerla. Y una fe no fingida siempre se va a aferrar a algo, al Evangelio del Señor Jesucristo. Amén.